Amén. Gracias, mamita. Bueno, yo realmente tenía un tema que iba a continuar del culto pasado, que creo que se fue hace 2 semanas atrás, que iba a hablar de aprender a hacer la voluntad de Dios. Pero hoy día el Señor me habló y me dio un tema de una forma sencilla. Y lo escribí, ¿cierto? Para que no se me olvidara, porque yo soy bueno por olvidarme de las cosas. Y vamos a hablar de un tema sobre sembrar. Ya hemos hablado, ¿cierto? O hemos escuchado estudios sobre qué es una semilla, cómo se siembra, con referente a sembrar en otros. Ya sea, ¿cierto?, en un ministerio, sembrar con amor, sembrar la palabra, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que también hay que sembrar en uno mismo. Vamos a ver de qué se trata eso y de la necesidad, ¿cierto?, de sembrar acá en la tierra lo que se va a ver allá o lo que se va a ver después cuando estemos reinando con el Señor Jesucristo. Porque hay que entender de que las capacidades, las habilidades o la autoridad que vamos a tener en el momento que reinemos con el Señor Jesucristo, o que estemos en su reino, cuando Él establezca su reino aquí en la tierra, van a depender de lo que hayamos sembrado aquí en la tierra. Este paso acá en la tierra es el entrenamiento, es la formación, donde yo voy a sembrar lo que voy a hacer y a hacer en el reino del Señor Jesucristo. Entonces, en este paso aquí en la tierra, yo me tengo que formar, porque aquí voy a formar lo que voy a hacer allá cuando estemos reinando con el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, obviamente, o de haber sido transformado. Entonces, muchas veces hay una idea errónea de que el creyente, en el momento que seamos transformados o resucitemos, vamos a tener todas las habilidades, ¿cierto? Y vamos a estar completos, ¿cierto? Y con la capacidad de hacer cualquier cosa. Y en parte es cierto. ¿Por qué? Porque, como Pablo dice, vemos como sombra, como espejo, ¿cierto? Pero en aquel momento, etcétera, etcétera. Y otros versículos más. Pero está hablando de que vamos a pasar a un nivel, ¿cierto?, completamente espiritual, ¿ya? Y ya no vamos a estar en este nivel terrenal. Pero el grado de autoridad y de actividad espiritual que vamos a tener cuando estemos en este cuerpo glorificado, en el reinado con Jesucristo, la actividad en el reino que vamos a tener, la actividad y la autoridad del reino que vamos a tener con el Señor Jesucristo, depende de lo que sembremos en este peregrinar que es acá en la tierra. Porque que nosotros hayamos quedado con esta naturaleza carnal aquí en la tierra tiene un propósito divino. No es que Dios quiera que nosotros tengamos esta naturaleza carnal. Dios aborrece la carne. Pero, ¿cierto?, el proceso de redención que inicia con la salvación, que inicia por el Espíritu, y va a terminar o va a culminar con la transformación completa, incluyendo nuestro cuerpo, ¿cierto? Ese es un proceso porque tiene un propósito, de que nosotros podamos ser formados, de que nuestro carácter espiritual se forme, de que nuestro hombre interior se fortalezca, ¿cierto? Por algo en las Escrituras habla de el hombre espiritual como un niño recién nacido que debe desear la leche no adulterada. Habla también de un niño como otra palabra en el griego, que es un niño mayor que necesita ser enseñado, ¿cierto? Ya no de, ¿cómo se llama?, un bebé, ¿cierto?, como mi hijo, ¿cierto?, sino un niño más grande, ¿cierto?, de unos 10, 12, 13 años, ¿cierto?, que necesita ser instruido, que necesita ser enseñado. Y también habla de un hijo maduro. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual necesita crecer, necesita desarrollarse, y para eso necesita alimento desde el momento que nacemos de nuevo. Por lo tanto, nuestro hombre espiritual necesita ser cultivado, necesita ser adiestrado, necesita que yo le dé alimento para que crezca, porque de eso va a depender cómo vamos a estar espiritualmente cuando seamos regenerados. ¿En qué condición vamos a estar? ¿En qué condiciones vamos a reinar? ¿Qué grado de autoridad vamos a tener? ¿Y qué grado de actividad en el reino vamos a tener?
Va a depender de lo que hagamos acá en la tierra y vamos a intentar comprobarlo bíblicamente. ¿Ya? Porque puede ser, ¿cierto?, que me digan, hoy que suena bonito, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Y eso es lo más importante, que esté en la Biblia, obviamente. Entonces vamos a hablar sobre sembrar. Sembrar. Y vamos a partir con un versículo bíblico para introducir este tema, que espero que sea corto, en Gálatas 6:8. Ya con esto ya deberíamos ya entender de qué se trata el tema. Gálatas 6:8 dice lo siguiente: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿cuándo se va a desarrollar o cuándo se va a, ¿cómo decirlo? ¿Cuándo se va a vivir en plenitud esta vida eterna? Porque nosotros ya tenemos la vida eterna. Y el Señor Jesucristo dice, he venido para que tengan vida, para que tengan vida en abundancia. Por lo tanto, nuestro hombre espiritual ya tiene la vida eterna y esa vida es necesario que empiece a tener influencia sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ya lo he dicho muchas veces, ¿cierto? Pero esta vida eterna, ¿cierto?, se va a vivir en plenitud, porque esta vida va a tener una influencia plena en nuestro cuerpo, porque cuando habla de vida eterna es que no muere, y aún nuestro cuerpo muere, nuestra mente se va desgastando, si no la ejercitamos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo vamos a vivir la plenitud de la vida eterna? En la resurrección o en la transformación, que es cuando venga el Señor Jesucristo a reinar. Porque ese es el propósito principal de su segunda venida, como ya lo hemos hablado. Entonces, si yo siembro para mi carne, voy a cegar, ¿qué cosa? Corrupción. Y acuérdense que Pablo habla sobre la resurrección, sobre la corrupción. Vamos a ver 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 35, hablando de la resurrección de los muertos. Dice, más dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Entonces dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Por lo tanto, aquí está hablando de una necesidad de sembrar aquí en la tierra. Vimos en Gálatas que dice que el que siembra en la carne segará corrupción y el que siembra en el espíritu segará vida eterna. Por lo tanto, necesitamos sembrar en el espíritu para segar vida eterna. Aquí en esta tierra, ahora nosotros podemos segar vida eterna, la vida eterna de Dios que se manifieste en nosotros, y también podemos segar para el momento de la resurrección y del reino. Baby, oye, cachitón, cachitón, cachitón. Entonces necesitamos, ¿cierto?, sembrar. Y aquí lo dice claramente, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Por lo tanto, está hablando de que, no de que no hay que sembrar, sino de que necesitamos sembrar. Pero lo que sembramos no se va a vivificar hasta que muramos. Y ahí está hablando de dos cosas, porque aquí Pablo está hablando derechamente de la resurrección de los muertos. Está hablando de que lo que sembremos ahora se va a vivificar o se va a ver o se va a usar, ¿cierto?, en plenitud cuando muramos. O sea, en la resurrección. Por lo tanto, aquí está dando a entender claramente que necesitamos sembrar para la resurrección de los muertos. No para que resucitemos o no, sino en qué condición vamos a resucitar. Obviamente sabemos que todos vamos a resucitar en cuerpos glorificados, ¿cierto?, en plenitud de vida, etcétera, etcétera. Sabemos, pero hablo de los grados de autoridad y de actividad en el reino que vamos a tener, que tiene mucho que ver también con los galardones. Tiene que ver con los galardones lo que nosotros sembramos acá. Y hay muchos versículos bíblicos que hablan de eso. Vamos a compartir algunos, porque si no sería un estudio muy largo. Entonces, ya partimos diciendo que hay que sembrar, pero lo que sembramos no se vivifica hasta que muramos. Está hablando de la resurrección de los muertos, y también en parte, en una forma espiritual, también está hablando de nuestro diario vivir. Lo que yo vivifico en el espíritu, lo que siembro en el espíritu, ¿cierto?, o lo que estoy sembrando, no se puede vivificar si no muero, si no niego mi carne. La vida del espíritu, lo que yo
Si yo quiero sembrar en el Espíritu, necesito sembrar, o sea, necesito morir a mí mismo. Versículo 37. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Por lo tanto, lo que yo tengo que sembrar es trigo. Si el Señor Jesucristo habla del trigo y la cizaña, habla del trigo como los hijos del reino. Por lo tanto, está hablando de sembrar del reino, que dé fruto del reino. Necesito sembrar, porque yo no voy a sembrar en el cuerpo que ha de salir. Yo no voy a sembrar, ¿cierto?, para el cuerpo glorificado que va a salir, porque eso ya es una promesa que Dios nos dio, sino el grano desnudo, el hombre espiritual, lo que está en mi espíritu, eso que Dios lo va a revestir de esta habitación celestial, que también habla Pablo. Cuando habla de la casa celestial, de la morada celestial, de la habitación celestial, no está hablando de un lugar en el cielo, está hablando del cuerpo glorificado. Pero ese va a ser otro tema que vamos a hablar otro día. Entonces, está hablando de que sembramos el grano desnudo, que va a ser revestido de esta habitación celestial, de este cuerpo celestial. Vamos a seguir leyendo algunos versículos. Aquí está, versículo 42. Así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en potencia. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, ánima viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terreno, tales los terrenos? Y cuál el celestial, tales los celestiales. Como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, amados hermanos, ¿qué está hablando esto? Bueno, está hablando muchas cosas, pero en sí, ¿qué es lo que está hablando esto? Que necesitamos sembrar mientras estemos en este cuerpo corruptible, porque estamos en un cuerpo corruptible. Y aquí dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Aquí no está hablando de que yo tengo que sembrar corrupción, de ninguna forma, sino que está hablando que yo siembro en el espíritu, como vimos en Gálatas y como vimos al principio, en el versículo 36 y 37, lo que yo siembro lo voy a sembrar mientras esté en este cuerpo de corrupción. Y dice, se siembra en corrupción, se siembra en este cuerpo, en este peregrinar que tenemos, se siembra en corrupción, se levantará, lo que yo sembrare, se va a levantar en incorrupción. Versículo 43, se siembra en vergüenza, se levantará en gloria. En vergüenza porque este cuerpo es vergonzoso, las luchas carnales que tenemos, ¿cierto? Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, porque veo que hay otra ley en mis miembros que sirve al pecado. Eso está en Romanos 7. Entonces dice, veo, ¿cierto?, que en mi cuerpo, ¿cierto?, esto es en mi carne, no mora el bien, porque con mi mente quiero hacer el bien, pero veo que no puedo hacer el bien que quiero, etcétera, etcétera. Y habla del pecado que mora en mí. Entonces dice, en vergüenza. Y eso también es parte de las cosas que nos toca vivir acá, porque acá no vamos a ser glorificados en este peregrinar. Vemos que somos puestos para tribulación, como dice el mismo Pablo a los tesalonicenses. Somos puestos para tribulación. Es uno de los propósitos para que Dios nos transforme. Es más, el mismo Pablo en el libro de Hechos dice de que por muchas tribulaciones es necesario, o sea, no es algo evitable, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos o al reino de Dios. Por lo tanto, la vergüenza, la persecución, vivir como avergonzados, como perseguidos, como humillados, como sin gloria, resucitará en gloria. Por eso de que muchas veces, miren hermanos, nosotros no podemos buscar aquí tener la gloria que Dios nos ha prometido. Es verdad de que Dios nos glorifica, ¿cierto? De que Dios muchas veces nos exalta con un propósito, ¿cierto? Para poder ser influencia a los demás, para poder dar testimonio de su poder, etcétera, etcétera.
Pero la gloria, el ser glorificados, el vivir en la autoridad que Dios nos ha dado, no es para este tiempo. Hablo de a los ojos del mundo, porque a los ojos del mundo, ¿cierto? Cada vez vamos a ser más menospreciados. Entonces, lo que se siembra en vergüenza resucitará en gloria. Y es parte de lo que dice el Señor Jesucristo, ¿cierto? De que los que sufren serán consolados, etcétera, etcétera. También dice el versículo, se siembra en flaqueza o en debilidad, se levantará en potencia. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad, somos susceptibles a la tentación. Somos tentados. ¿Somos susceptibles al pecado? Claro que sí. Partiendo porque estamos en esta naturaleza carnal, ¿cierto? Y porque este cuerpo está, o esta naturaleza pecaminosa está vendida al pecado. Dios aborrece la carne, claro que sí. Pero en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, ¿cierto? Se siembra en tu flaqueza, en tu debilidad, en la tentación, en todas esas cosas tú estás sembrando para que resucite en potencia, en poder. Mientras más siembras en la flaqueza, en la debilidad, mayor virtud, poder de Dios vamos a tener en la resurrección. No es que algunas personas sean más poderosas que otras, estoy hablando de grados de autoridad, grados de actividad en el reino. ¿Ya? Sigamos. Se siembra en cuerpo animal, que está hablando de nuestro cuerpo, aquí está hablando no de un ¿cómo se llama? Animal, sino está hablando de un cuerpo terrestre, de un cuerpo de carne y hueso, ¿cierto? Se siembra en cuerpo animal, ¿cierto? Resucitará en cuerpo espiritual. Nosotros no estamos en un cuerpo espiritual, tenemos un nuevo hombre espiritual, pero ese es el grano desnudo que habla el mismo Pablo en los versículos anteriores. Hay un cuerpo espiritual que es a la imagen de el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos sembrar, mientras estamos en este cuerpo animal, necesitamos sembrar. Como vimos en Gálatas, sembrar en el Espíritu. El que siembra en el Espíritu segará vida eterna. Y aquí mismo decía, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Pero está hablando de que lo que sembremos acá es para después que muramos. Después dice, y lo que siembras, no siembra en este cuerpo, sino el grano desnudo. Necesitamos sembrar en nuestro espíritu. Necesitamos sembrar a nuestro espíritu, alimentar nuestro espíritu. Entonces hay una necesidad de sembrar. ¿Qué más dice? Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue el primer hombre Adán, ánima viviente o alma viviente, creo que dice la versión 1960, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces vamos a ver de que vamos a vivir la plenitud de la imagen del Señor Jesucristo cuando resucitemos. Mientras estamos acá, ¿cierto? Cargando la imagen, ¿cierto? Corporal del primer Adán, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la imagen del primer Adán que fue alma viviente? La naturaleza carnal. No es que Dios haya creado a Adán con la naturaleza carnal, sino que lo creó como alma viviente, ¿verdad? Y él cayó, se rebeló contra Dios, entró el pecado al mundo y por cuanto él pecó, todos pecaron, ¿cierto? Y la muerte pasó a todos los hombres, como el mismo Pablo lo dice en el libro de Romanos. Entonces, esa imagen de este cuerpo, de este hombre corrupto, la cual está en nosotros, ¿cierto? Y de la cual el Señor Jesucristo nos ha redimido, ¿cierto? En esta condición yo debo sembrar en lo que Dios ha hecho en mí. Me ha dado vida eterna, me ha resucitado, pero eso ha pasado en mi espíritu. Necesito sembrarlo. Y eso tiene que ver también con algunos versículos bíblicos que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Necesito ocuparme en mi salvación, y eso significa ocuparme en mi salvación, que no es hacer cosas para ser salvo, sino que soy salvo, sino cuidar mi salvación, sembrar mi salvación, hacer crecer lo que Dios ha hecho en mí. Y de eso es lo que vamos a hablar también. Bueno, hay muchas cosas que, ¿cierto?, que pudiéramos hablar acá, pero no quiero excederme en el tiempo. No sé cuánto llevo. Bueno, pensé que había puesto un cronómetro, pero no lo puse. Vamos a ir a Mateo 25. Mateo 25, versículo 14, que yo creo que es muy importante lo que vamos a ver acá, y tiene mucho que ver con esto. Veamos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre
Primero aquí está hablando del reino de los cielos. Por eso que yo estoy hablando del reino de los cielos aquí ahora, porque está hablando del reino de los cielos semejante, está hablando de que hay una etapa del reino de los cielos que se ha manifestado desde que el Señor Jesucristo vino acá a la tierra. Bueno, hay muchas manifestaciones del reino antes de la venida del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo trajo la plenitud del reino de Dios porque Él es el Rey. ¿Y cómo Jesús trajo, miren, cómo Jesús trajo el reino de Dios? ¿Solamente con su presencia física? No. Haciendo la voluntad, trayendo la voluntad perfecta de Dios acá en la tierra. Desde el momento que Él se despojó de sí mismo, se hizo hombre, venía con el reino, ¿por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios desde el momento que se despojó de sí mismo. Porque la voluntad de Dios es el reino, y el reino es la voluntad de Dios. Es un sinónimo, es lo mismo, es inseparable. Por lo tanto, ¿cómo estableció el Señor Jesús el reino de Dios aquí en la tierra para tener la autoridad de decir arrepentíos y convertíos, o arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué pudo decir eso con autoridad? Porque Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Desde el momento que se despojó de sí mismo, que descendió tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, etcétera, etcétera, como dice en Filipenses 2, del 5 en adelante. Desde ese momento Él acercó el reino de Dios al ser humano. ¿Y por qué dice se ha acercado? Porque faltaba cumplir la voluntad de Dios a plenitud. Y yo les voy a decir por qué. Porque miren, en Juan 6, esto es parte del otro estudio que tenía preparado, pero en Juan 6, 38 al 40 dice lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Ahí trajo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Ya venía trayendo el reino de los cielos, porque no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Si tú quieres establecer el reino de los cielos en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en tu iglesia, necesitas ¿qué? No hacer tu voluntad, despojarte de tu voluntad, dejar de poner tu voluntad en primer lugar y usar a Dios para que Dios haga tu voluntad, y hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del reino. Así vamos a estar estableciendo el reino. La voluntad de Dios es que te reconcilies con tu cónyuge. La voluntad de Dios es que busques reconciliarte con tus hijos. La voluntad de Dios es que cumplas tus responsabilidades como padre, como madre, como hijo, como esposo, como esposa. Perdonar, pedir perdón. Estás estableciendo el reino cuando haces esas cosas. Y las señales que siguen al reino van a seguir a los que siembran, a los que establecen el reino de Dios. Las señales, los prodigios, los milagros y todas las cosas que muchas veces uno busca como prioridad, pero que no se acuerda que vienen como cosas secundarias a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Establecer el reino de Dios no es hacer señales, prodigios y milagros. Esas son señales que muestran que el reino de Dios ya se ha establecido. Y la Biblia lo dice claramente. Cuando el Señor Jesucristo envía a sus apóstoles y también a sus discípulos, ¿cierto? Y le dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, y decid, ¿cierto? El reino de los cielos se ha acercado. No es decir que por causa de las señales el reino de Dios estaba cerca, sino que esas señales se estaban manifestando por causa de que el reino de Dios ya se había acercado. Eran una señal, una muestra, una prueba de que el reino de Dios se estaba estableciendo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos eran enviados del Rey, estaban haciendo la voluntad del Padre, porque el Padre abrió las puertas del reino de los cielos para que los hombres se pudieran convertir y entrar al reino. ¿Amén? Entonces, es sumamente importante, es de suma importancia el reino de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo parte con esto. Entonces, vamos a seguir con Juan 6 antes que se me vaya el versículo. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Ya traía el reino, por eso traía el reino. Porque el estudio que iba a compartir hoy día hablaba de que la voluntad de Dios parte en el corazón, parte de lo interior y eso se exterioriza. Entonces ya venía con el querer hacer la voluntad de Dios. De ahí partió, del querer, de estar dispuesto, de haberse despojado su voluntad
De ahí parte el hacer la voluntad de Dios. Si yo no me despojo de mi voluntad y no amo la voluntad de Dios más que la mía, y no está en mí un querer, un sentir, ¿cierto? Una disposición, no solamente un pensamiento, no solamente una emoción, sino una disposición real a hacer la voluntad de Dios, no voy a poder hacerla. Tiene que partir por el querer. Y el mismo Señor Jesucristo lo dice. Si Él lo hizo así, ¿por qué nosotros no? Dice, versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué el Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, dijo, el reino de los cielos se ha acercado? Porque para cumplir la voluntad del Padre, que era que podamos ser resucitados en el día postrero, y todo lo que vimos recién en Juan 6, debía, ¿qué cosa? Morir en la cruz, descender al Hades, llevar de ahí cautiva la cautividad, resucitar en victoria y presentar el sacrificio para la humanidad, para redimir la humanidad y sentarse a la diestra del trono de Dios. Y ahí se culminó la voluntad del Padre. Porque sin eso, que es lo más importante, nadie podría resucitar, porque la resurrección, ¿cierto? La parte quizás más importante de la resurrección, que es el grano desnudo, ¿cierto? Se produce en el momento que el hombre nace de nuevo. Porque si el hombre no nace de nuevo, no puede resucitar en el día postrero. Cuando yo nazco de nuevo, tengo un nombre espiritual, ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, como dice en Efesios 2. Ya estoy en los lugares celestiales. Falta ahora que resucite mi cuerpo. Pero mi espíritu ya ha resucitado, ha pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida porque nuestro espíritu ha resucitado. Entonces, por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿por qué Jesús pudo tener esa autoridad de decir el reino de los cielos se ha acercado? Porque no solamente estaba dispuesto, sino que estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque desde el momento que se despojó de sí mismo, que descendió, que se hizo hombre, siervo y todo lo que nosotros sabemos, estaba haciendo la voluntad de Dios. Desde el momento, cada palabra, cada cosa que dijo, cada decisión que tomó, era en estricta conformidad a la palabra y a la voluntad de Dios. Y para eso, el mismo Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, necesitó buscar la unción del Espíritu Santo, necesitó mantenerse lleno del Espíritu Santo, necesitó ser ungido por Dios, necesitó buscar en oración a Dios, necesitó hacer la voluntad de Dios, para poder escuchar la voluntad de Dios. Por eso que Él tiene la autoridad de decir, el reino de los cielos se ha acercado, porque Él lo acercó, Él lo trajo. ¿Quieres llevar el reino de Dios a tu corazón, a tu vida, a tu casa y a todas las partes que ya les mencioné? Bueno, necesitamos estar haciendo la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La voluntad de Dios no es solamente predicar. La voluntad de Dios no es solamente enseñar, no es solamente alabar, no es solamente tocar alabanzas, no es solamente evangelizar. Eso es parte de la voluntad de Dios. Pero eso se da cuando hay una base sólida. La voluntad de Dios es que seas un buen esposo, es que seas una buena esposa, es que busques la restauración con tus hijos, con tus hijas, cumpla tus deberes. Miren, hermanos, hay casos que uno ve a veces y ¿cómo voy a estar haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo? Si, por ejemplo, no cumplo mis responsabilidades como padre de mantener a mis hijos. Por ejemplo, los padres cristianos que deben las pensiones alimenticias. Mira, hermanos, nadie está exento de quedar sin trabajo, de quedar cesante, etcétera, etcétera. Nadie está exento porque es difícil. Y más en estos tiempos está difícil la cosa. Pero yo doy lo que tengo, lo que puedo, porque son mis hijos, necesitan alimentarse. Hubo un caso, ¿cierto?, que yo he ¿cómo se llama?, hablado en este caso, ¿cierto?, con los hijos y ¿cómo se llama?, la conclusión era de que, por último, ellos decían, por último, si hubiésemos visto que nuestro padre nos hubiese puesto 10.000 pesos al mes, aunque no alcance para nada, 20.000 pesos al mes, 5.000 pesos un mes, 10.000 otro, 50 el otro,
pese a que eran 3 hijos los que había. Nosotros podríamos entender que quizás está pasando por un tiempo difícil, pero está tratando. Entonces, claro, el padre ahora quiere hablar con los hijos, quiere acercarse, pero los hijos no quieren nada. ¿Por qué? Porque aunque el amor no tiene que ver con lo material, pero tiene mucho que ver con lo que yo doy. No con la cantidad que doy, sino con el esfuerzo que hago, ¿cierto? Porque es parte del amor. Pablo dice claramente, ¿cierto? ¿Cómo puedes decir, ¿cierto?, a un hermano, ve en paz, si teniendo con qué darle y él no tiene, no le das? Eso no es fe. Entonces, ¿cómo vamos a creer que estamos haciendo la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida si olvidamos estos aspectos que son importantes? Entonces, igual con los cónyuges, responsabilidad, honra al esposo, amor a la esposa. Y un montón de cosas que muchas veces nosotros creemos que no son espirituales porque son naturales. Entonces, todas esas cosas necesitamos aprender que así yo establezco el reino de Dios. ¿Quiere traer el reino de Dios a su vida, a su casa, a su familia? Bueno, dispóngase a que la voluntad de Dios se haga en todos los aspectos de su vida, principalmente en lo natural. ¿Por qué? Porque el versículo bíblico que vimos dice, debemos sembrar en debilidad, debemos sembrar en corrupción. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Siembran este cuerpo corrupto, siembran las cosas naturales. El mismo Señor Jesucristo habla sobre, ¿cierto?, sobre ser fiel en las riquezas injustas. Si no sois fieles en las riquezas injustas, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si no sois fieles en lo poco, ¿cómo vais a ser fieles en lo mucho? Ahí no está Dios hablando de que debemos sembrar injustamente o en corrupciones y cosas así, sino que en estas riquezas materiales, el dinero, los sueldos, todas esas cosas, el trabajar y todo lo demás, que son cosas injustas, en el sentido que son cosas que van a perecer, que no son eternas. Las casas, los autos, las cosas que compre, los alimentos, todas cosas van a perecer. Son cosas que no tienen ninguna trascendencia eterna, pero como yo las administro, lo que yo hago con ellas, como yo me comporto en ellas, sí estoy sembrando lo espiritual. Entonces yo puedo sembrar las cosas injustas, como pagar pensión alimenticia, ¿cierto? Darle la honra que merece mi esposa, el amor que merece mi esposa, o más, no el que merece, sino el que Dios me demanda. Honrar a mi esposo, a mi marido, no como se lo merece, sino como Dios me lo demanda. Honrar a mis padres, no como se lo merecen, sino como Dios me lo demanda. Cuidar a mis hijos, bendecir a mis hijos, educar a mis hijos, disciplinar a mis hijos, no como se lo merecen, sino como Dios me guía y me lo demanda y está en su corazón. Estoy sembrando en cosas corruptibles, en comprarle ropita. Nadie dice que le tengo que comprar ropa de marca, sino de acuerdo a lo que tengo. Cuando yo cumplo esas responsabilidades, cuando me esfuerzo por hacerlo, estoy siendo fiel en cosas incorruptibles, en cosas corruptibles, en las riquezas injustas. Estoy sembrando en incorrupción para que resucite en incorrupción. Siembro en corrupción porque estoy en un cuerpo corrupto, en un mundo corrupto, pero estoy sembrando para lo incorruptible. ¿Y siembro cómo? En fidelidad. Hay un versículo bíblico que dice de que el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, siembro justicia, siembro para que dé fruto de justicia. Amén. Y en paz, no está hablando de una paz interna, una quietud, ¿cierto? Todo lo demás. Está hablando de paz. Cuando ustedes vean en las Escrituras paz con referente a Dios o al reino de Dios, está hablando de paz, de concordancia, de reconciliación, de alineamiento con Dios, con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios. Amén. Entonces, así siembro. Entonces, ¿cómo voy a creer que estoy preparado para hacer la voluntad de Dios en otras cosas? Si no me preocupo de lo más importante, todo parte de adentro hacia afuera. Y no solamente del espíritu hacia afuera, sino desde el núcleo familiar. Hermanos, mi prójimo más cercano es mi esposa.
después vienen mis hijos, y después vienen mis padres, mis hermanos, mis hermanos en Cristo y todo lo demás. Primero esposa, hijo, después todos los demás prójimos. Esposa, hijos, padre y todos los hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, hay prioridades, incluso hasta en el amor del prójimo. Entonces, ¿cómo yo voy a creer que estoy haciendo la voluntad de Dios en un ministerio? Para el prójimo, para los prójimos, para los hermanos, todo lo demás, si estoy descuidando uno que es más importante, por ejemplo, mis hijos y mi cónyuge. Obviamente quizás es voluntad de Dios que haga todas esas cosas, pero la voy a hacer limitada porque yo la estoy limitando, porque no estoy haciendo la voluntad de Dios en cada aspecto de mi vida, por lo tanto, no voy a estar estableciendo el reino de Dios como Dios quiere que lo haga. Porque el reino de Dios es la voluntad de Dios. Entonces, no puedo dar lo que no tengo. El reino de Dios se debe establecer en mi vida primero. ¿Amén? Bueno, vamos a leer el capítulo 25 de Mateo, versículo 14, para ya estar concluyendo el tema. Amén. Dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre, y les vuelvo a reiterar, está hablando del reino de los cielos aquí y ahora, como lo vamos a leer, y en la resurrección, en el reino venidero. Un hombre que partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí está hablando obviamente está hablando de el hombre partiéndose lejos, es Jesucristo en su resurrección y su ascensión. Creo que no hay que explicar mucho eso, ¿cierto? Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y esto está hablando, obviamente, esto físicamente pasó con sus apóstoles y con los discípulos, pero también está hablando de nosotros, porque en su resurrección dejó la gracia, el Espíritu Santo. Así que también está hablando de nosotros. Y a este dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad o a su capacidad, dicen sus versiones. Y luego partió lejos. Dice, y el que había recibido 5 talentos, entonces aquí está hablando del reino, de la vivencia del reino aquí, en este instante, ahora. Dice, y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Aquí está hablando de lo que está sembrando aquí en la tierra. No que siembro para el mundo, no que siembro para mi cuerpo, no que siembro en casas, en un tremendo templo, sino siembro en fidelidad, siembro en justicia, en santidad, en hacer la voluntad de Dios, en perfeccionarme en estar haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios nos dio el Espíritu Santo, nos dio dones, nos dio talentos para edificación nuestra y de los que nos rodean, de nuestro prójimo, partiendo por nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres y nuestro prójimo. Amén. Entonces, granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó con él otros 2, mas el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí está hablando de lo que hacemos acá, en este cuerpo corruptible, cómo nos comportamos con las riquezas injustas, cómo nos comportamos estando en este cuerpo carnal lleno de tentaciones, que es susceptible al pecado, si buscamos liberación, si es que buscamos la santificación. Dice cierto que debemos buscar ser limpios de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo nos comportamos con eso? Alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, buscamos perfeccionarnos en hacer la voluntad de Dios, buscamos el arrepentimiento constantemente, buscamos que Dios nos escudriñe, escudriñarnos a través de las Escrituras para que Dios nos perfeccione, o ya creemos que estamos en un nivel espiritual, ya llegamos a nuestra cúspide. Porque si es así, no llegamos a ninguna parte. Entonces, el que tenía 5, granjeó, trabajó, y ahí está el trabajo. Dice, el que tenía 2, más el que tenía 2, ganó. Y no está hablando de ganar aquí, porque, ¿cierto? Hay gente que dice, es que esto es la multiplicación de almas. Puede tener algo que ver con eso, pero en realidad no está hablando de eso el Señor Jesucristo. Porque lo que ellos están ganando no lo están ganando para ellos. Por lo tanto, no lo están disfrutando en el momento que lo están granjeando. ¿Cuándo recibieron la paga? Cuando llegó el Señor.
Ellos no ocuparon esos 5 talentos para ellos. Estoy ganando con esto, voy. No, eso era de su Señor. Ellos no lo tocaron. Y esto se condice con lo que Pablo dice, sembrar, ¿cierto? Lo que siembran no se vivifica si no muere primero. Se siembra en incorrupción, resucitará en corrupción. O sea, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. No está hablando que siembro en incorrupción, vuelvo, ¿cierto?, a reiterar. O sea, que yo siembro en cosas que son corruptas, sino que en este cuerpo corrupto, en este mundo corrupto, yo siembro en justicia, en fidelidad, en santidad, en hacer la voluntad de Dios. Para que esto que estoy sembrando, que ahora no lo voy a ver porque estoy en esto que es corrupto, no lo voy a ver, pero estoy sembrando para cuando resucite en incorrupción. Necesitamos sembrar. Por eso que yo les decía de que nuestra participación, nuestra actividad en el reino, tiene que ver con lo que sembremos en nosotros mismos, en este peregrinar aquí en la tierra. En fidelidad, en justicia, en amor, en perdón, en negación de la carne, en entrega, en servicio sincero a Dios y obviamente a nuestro prójimo. Partiendo por los aspectos más naturales de nuestras vidas. En las cosas naturales, que son las menos místicas y aparentemente menos espirituales, es donde más debo sembrar espiritualmente. ¿Amén? Bueno. Quedamos en el versículo 18, donde el que recibió uno cavó en tierra y lo escondió. ¿Cierto? Escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el Señor, estoy en el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Aquí está la segunda venida del Señor Jesucristo, del juicio, ¿cierto? Ante el tribunal de Cristo, donde se va a dar galardón. Pablo habla de esto. Dice de que el que sembrare heno, hojas, todas esas cosas, el fuego vendrá, ¿cierto? Y se quemará, pero el que sembró perlas preciosas, oro, plata, ¿cierto? Vendrá el fuego, ¿cierto? Y quedará, etcétera, etcétera, aunque no se perderá el que toda su obra fue quemada, sino que será salvo así como por fuego, porque en el tribunal de Cristo no está en cuestionamiento la salvación, sino el galardón. ¿Con qué grado de autoridad vamos a reinar? Hay muchos galardones, coronas que tienen que ver con reinado, las cuales son condicionales. La corona de vida que es para los que, la corona incorruptible que es para los que. Entonces, los galardones son condicionales a lo que hemos sembrado aquí en la tierra. Necesitamos sembrar en nosotros, en nuestro hombre espiritual, a través del servicio, a través de obedecer la voluntad de Dios, de buscar, porque no es solamente obedecer la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros creemos que estamos obedeciendo la voluntad de Dios, pero no sabemos oír y discernir la verdadera voluntad de Dios, y somos fácilmente engañados por nuestra propia carne, por lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios y no lo es, o incluso hasta por demonios. Entonces necesitamos aprender, necesitamos sembrar. Y esto lo dice claramente. Después, ¿cierto? Vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Está hablando del tribunal de Cristo, hermano. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. ¿Ven que no los usó? Ni los 5 que le dio el Señor, ni los 5 que ganó. No lo usó para él. Por lo tanto, vemos de que no estamos sembrando para disfrutar ahora, sino para el tiempo venidero, para el reinado del Señor Jesucristo. Por eso que nuestros ojos tienen que estar puestos en las cosas que no se ven, como lo dice la Biblia. Dice, trajo con él los 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y aquí viene donde van a recibir el fruto, donde van a, ¿cierto?, cosechar lo que sembraron en incorrupción, o sea, en corrupción, ahora van a cosechar lo incorruptible. Lo que sembraron en cuerpo animal, ahora lo van a resucitar, lo van a cosechar en cuerpo celestial. Lo que sembraron que no se vivifica, ahora que murió, ahora va a recibir el grano desnudo y todas las recompensas. Lo que sembraron en vergüenza, ahora van a resucitar o a cosecharlo en gloria. Lo que sembraron, ¿cierto?, en debilidad, ahora
van a resucitar o lo van a recibir en potencia, como dice en 1 Corintios 15, que ya lo leímos. ¿Cierto? Entonces dice lo siguiente. Versículo 21, y su Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, y aquí está la recompensa, que si ustedes se dan cuenta no es para todos. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo mismo que dice el Señor Jesucristo, que si no somos fieles en lo poco, no seremos fieles en lo mucho. El que no es fiel en lo muy poco, no puede ser fiel en lo mucho, es lo mismo. Lo mismo que había dicho el Señor Jesucristo y que estamos compartiendo, ¿cierto?, sobre ser fieles en las riquezas injustas. En el trabajo, ¿cómo trabajas? ¿Cómo te comportas con tus finanzas? ¿Eres corrupto? ¿Haces cosas fraudulentas para ganar la apreciación de los jefes, para ganar la apreciación de los compañeros? ¿Somos íntegros? Así estamos sembrando, estableciendo el reino de Dios, sembrando en esto corrupto, estamos sembrando para lo incorruptible. Bueno, buen ver, siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí no está hablando necesariamente de la salvación, está hablando de el reinado, y se los voy a demostrar. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es en su venida, ¿cierto?, en el tribunal de Cristo. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, así que no lo trabajó. No sembró en ser un buen esposo, en ser una buena esposa, en preocuparse por salvar su matrimonio, en preocuparse por hacer crecer su matrimonio. Los esposos no se preocuparon de que su esposa alcanzara la plenitud espiritual y natural, que su esposa se pudiera desarrollar, investigar, estar atento, buscar la voluntad de Dios para ver cuáles son las falencias que hay en mi esposa, si que tiene traumas, si que tiene cosas que necesita ser sanada por Dios, para orar por eso, ayunar por eso, trabajar en mi actitud para contribuir a que Dios pueda formarla, pueda que crezca, que se desarrolle, porque muchas veces somos responsables de que nuestros cónyuges mueran truncados, mueran con heridas que nunca se sanaron. Porque nosotros somos los que tenemos más responsabilidad, más influencia sobre ellos. Y si somos cristianos y no lo hemos usado, esa influencia que Dios nos dio sobre nuestros cónyuges, sobre nuestros hijos, escondimos el talento y hemos sido negligentes. Porque Dios nos dio la autoridad, nos dio el talento, nos dio la influencia sobre tu cónyuge, tanto sobre tu esposo, sobre tu esposa. Para ti, mujer, tú eres la persona que tiene más influencia sobre ese hombre. No hay ninguna otra persona en la tierra que tenga más influencia. Puede ser que él se haya dejado influenciar por otras personas, pero la autoridad máxima que Dios ha dado es en ti sobre ese hombre. Y tú, hombre, eres la persona que tiene más influencia sobre tu esposa, para bien y para mal. Y mujeres, ustedes también, para bien y para mal. Muchas personas pueden insultar a sus cónyuges, pueden intentar herir a sus cónyuges, pero cuando tú lo haces con tu boca, la herida es la más profunda que le puedes causar. Porque no hay otra persona que tenga más influencia que tú. Cuando le haces un bien, cuando lo animas, cuando lo bendices, no hay mayor bendición que la que puede salir de ti hacia tu cónyuge. Más que un pastor incluso, si realmente tú estás haciéndolo la voluntad de Dios. ¿Estás escondiendo tu talento? Porque si Dios te dio esa influencia y esa autoridad partiendo sobre tu cónyuge, porque hay muchas otras influencias, porque autoridad es influencia, influencia es responsabilidad. Aquí estamos viendo de que los talentos que Dios dio no es para jactarse, ¿cierto? Dios me dio influencia, me dio autoridad, yo mando y ordeno, es responsabilidad porque después viene la rendición de cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Porque la autoridad en este mundo de un ser humano sobre otro ser humano es un don de Dios, y el cual todos van a tener que rendir cuenta. Porque ningún humano, ningún ser humano tiene ningún derecho a ejercer ningún tipo de autoridad sobre otro hombre, porque somos todos iguales ante Dios. Pero Dios ha dado el don de que ciertos hombres ejerzan grados de autoridad sobre otros hombres.
ha dado esa responsabilidad de la cual van a tener que rendir cuenta. Los cristianos y los no cristianos. Políticos, autoridades, padres de familia, profesores, jefes, supervisores, presidentes, reyes, etcétera, etcétera. No tienen ningún derecho a ejercer la autoridad sobre nadie, porque ante Dios somos todos y todas las riquezas que pueda tener que me hacen mayor, entre comillas, que otros son cosas vanas. Si yo tengo un grado de autoridad porque tengo mayor poder adquisitivo, porque tengo más estudios, porque soy el padre, porque soy más fuerte, porque soy más grande, ¿cierto? Etcétera, etcétera, o por el hecho de ser hombre con respecto a mi mujer, en el sentido que quizás yo tengo más fuerza, soy más robusto, no sé cómo decirlo, ¿cierto? Eso es un grado de responsabilidad. Todos los humanos van a tener que rendir cuenta, porque la autoridad es dada por Dios. A eso se refiere Pablo cuando dice, toda autoridad es dada por Dios. Porque muchas veces mal entendemos este versículo bíblico y decimos, entonces Dios puso a este tirano, Dios puso a este dictador. Toda autoridad es dada por Dios porque el hombre no tiene derecho a ejercer autoridad sobre otro hombre. Es un don, una responsabilidad de Dios de las cuales todos van a tener que rendir cuenta qué hicieron con el grado de influencia que tuvieron sobre otros seres humanos. ¿Cuánto más siendo cristiano? Porque dice, el que supo hacer la voluntad de Dios, el que no supo hacer la voluntad de Dios, aquí está hablando quizás de un mundano, no supo hacer la voluntad de Dios e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero el que sí supo hacer la voluntad de Dios e hizo cosas dignas de azotes, será azotado mucho. Más responsabilidad. Entonces, hermano, ¿estás escondiendo tu talento? No, lo estoy usando porque estoy predicando, etc. No. Esconder tu talento es la influencia que Dios te dio sobre tu esposa para bien. Perdón, hermano, no alcancé a apagar el micrófono, disculpe. La influencia que Dios te ha dado sobre tu cónyuge, ¿la estás usando para dañarla? ¿Para bendecirla? ¿Para hacerle crecer? ¿Le has preguntado a Dios qué quiere Dios con tu esposa? ¿A dónde la quiere llevar? ¿El ministerio que tiene? Sí, le pregunté, sé que tiene este ministerio, pero ella no quiere. ¿Y qué estás haciendo tú para que lo logre? Yo le digo que se lance al ministerio. No, ¿qué estás haciendo? Porque no es solamente tirarse al ministerio, hay un proceso de formación. ¿En qué proceso está tu esposa? ¿Qué necesita para avanzar? ¿Hay heridas en su alma, en su niñez, en su infancia, en su adolescencia? ¿Cómo fue su relación con su padre, con su madre? ¿Cómo afectó esa relación con sus hermanos en el colegio, en su carácter, en su forma de ser, que está impidiendo que se realice? Requiere trabajo. Como dice aquí, el que tenía 2 ganó otras 2, necesitó trabajar, vender, trabajar por multiplicarlo. Él, ¿cierto? El que tenía 5 granjeó con ellas, dice acá, para ganar otras 5. Necesita trabajo, preocupación, meditación, búsqueda de Dios. Y solamente estamos hablando del cónyuge. Y a ti, mujer, ¿qué cosas están impidiendo a tu cónyuge? ¿Cómo fue su relación con su padre? ¿Cómo fue su relación con su madre? ¿Cómo fue en su infancia? ¿Qué traumas tiene? ¿Por qué es así su carácter? Quizás hay algo detrás, quizás hay un demonio detrás, quizás no, quizás es un trauma. ¿En qué proceso está tu esposo? ¿Y en qué están contribuyendo? Porque puedo yo decir, bueno, no la voy a bendecir, ¿cierto? Porque aquí y allá, pero tampoco le voy a hacer mal. Si no haces ni uno ni lo otro, si no eres frío ni caliente, acuérdate que dice, te vomitaré de mi boca. El Señor Jesucristo dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Aunque no estés desparramando, ¿cierto? Pero del hecho que no estés recogiendo, estás haciendo lo mismo que desparramar, dice el Señor Jesucristo. Entonces, si no estás haciendo nada, estás escondiendo tu talento. Que tuve temor porque mi esposa no me escuchaba, porque aquí y allá. Necesitamos orar. ¿Sí? No, nuestras almas son espirituales. Necesitamos hermanos de paciencia, de amor, de perdón, de esperanza en Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás contribuyendo? Porque cuando yo no hago eso, y solamente estoy hablando del cónyuge, hermano, faltan los hijos. ¿Estás sembrando tus hijos?
Tienes un grado de influencia, ese es tu talento, más importante, más que los dones para predicar, que los dones para sanar, porque hay mucha gente que dice, es que Dios me va a enviar a las naciones, ¿cierto? Me va a dar dones de sanidad, me va a dar dones de enseñanza, dones para predicar, porque las almas es lo más importante, y claro que es lo más importante, pero partiendo por las almas de tu prójimo más cercano. Eso no quiere decir, porque muchas veces pasa, de que yo no voy a permitir que nada me impida hacer la voluntad de Dios. En el sentido que si yo estoy sembrando bien con mi cónyuge, yo estoy sembrando bien con mis hijos, y alguno de mis hijos quizás no se convierte, porque es más rebelde, ¿cierto? Porque tiene algunas cosas, pero yo lo estoy haciendo bien, estoy esperando el tiempo de Dios, estoy actuando en justicia, en fidelidad. Eso no significa que no puedo lanzarme al ministerio, porque yo estoy sembrando bien. Ya no depende de mí. Estoy trabajando por eso. Por lo tanto, yo no voy a permitir que eso me impida avanzar en el ministerio. Pero si yo no estoy sembrando bien y descuido a mi hijo, no puedo avanzar con lo otro. O si avanzo, no lo voy a estar haciendo bien. Es imposible. Por ejemplo, hay muchos casos donde los hijos, hermanos, padres incluso, no se han convertido. Pero eso no significa necesariamente que yo lo esté haciendo mal. Mientras yo esté dando un buen ejemplo, mientras yo esté sembrando justicia, en amor, en perdón, obviamente es un proceso. Yo, todo lo que puedo hacer de parte de Dios, lo he hecho. Ya no depende de mí que Él no se esté convirtiendo. Yo sigo sembrando justicia, sigo sembrando el amor. Ahí estoy totalmente capacitado para lanzarme al ministerio, para hacer lo que Dios me esté llamando a hacer. Para que no seamos jueces tampoco de ciertas situaciones. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu autoridad? Porque ese es tu talento. ¿Qué estás haciendo con tu autoridad con tus hijos? Es que mis hijos no se convierten, pero tú estás sembrando bien. Estás ejerciendo la influencia, aunque quizás ellos no respondan como deberían responder, pero mientras tú estés haciendo bien tu trabajo, vas a estar sembrando y vas a estar haciendo y estableciendo el reino de Dios. Porque hay cosas que no dependen de nosotros. Acuérdense que dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. También en la parábola que el Señor Jesucristo habla, dice que el sembrador siembra la semilla, la riega, prepara la tierra, todo lo demás, pero no tiene nada que ver con el crecimiento de la semilla. Nada. La puedo regar, le puedo hacer todo, pero el que hace que germine, el que le da el crecimiento es Dios. ¿Yo estoy haciendo todo bien? Si estoy haciendo todo bien, estoy haciendo todo lo que me toca y estoy siendo fiel. Y estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy estableciendo el reino de Dios. ¿Y cuál es el ejemplo más grande? El Señor Jesucristo. Sus hermanos no creían en Él. Y eso no significa que no estaba sembrando el reino. Bueno, falta tiempo para ver algunos aspectos, ¿cierto?, de cómo Él se comportaba ante esa situación, sembrando el reino en mansedumbre, en justicia. Pese a que sus hermanos no creían en Él, que Él era el Mesías. Pero eso no le impidió hacer la voluntad de Dios en su ministerio, porque lo que lo capacitó para poder hacer la voluntad de Dios, en que su prójimo, su madre, sus hermanos, ¿cierto?, Él estaba haciendo todo lo que debía hacer como hijo y como hermano en Cristo, o sea, en el Padre. Y Dios se encargó, ¿cierto?, porque Jesús confió en que Dios se estaba encargando. Mientras Él estaba sembrando bien, estaba abriendo la puerta para que Dios diera el crecimiento. Y ciertamente, después que resucitó, sus hermanos se convirtieron. Y hay una de las cartas incluso de Santiago o de Jacobo, uno de los hermanos de Jesús. Entonces, vemos que así nosotros estamos escondiendo nuestro talento, hermanos. ¿Estás ejerciendo tu influencia para bendición para tus hijos? Aunque no la reciban quizás, pero estás siendo un puente, estás sembrando, y espero que me entiendan a lo que me estoy intentando referir, porque es trascendente para el reino. Esto se trabaja aquí siendo. Entonces, dice el versículo 25, dice, porque tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Y respondió su señor y le dijo, malo y negligente siervo. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo
hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento, quitadle pues la autoridad que le di, la influencia que le di. ¿Qué dice? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, si sembramos en el Espíritu, segaremos vida eterna, como decía en Gálatas 6. Si sembramos en la carne, aquí vemos el temor, el que no me importa, o el preocuparme de otras cosas, que quizás sí son la voluntad de Dios, pero secundarias o terciarias. ¿Cuál es la primaria? Que yo esté sembrando en mi familia. Quizás mi familia no me lo va a recibir como le pasó al Señor Jesucristo, pero yo lo estoy haciendo bien, estoy haciendo todo lo que debo hacer para ser un puente de bendición y ser una influencia divina sobre mi cónyuge y mis hijos. Y nos quedamos ahí, porque si vamos a analizar todas las otras influencias que Dios nos ha dado en el trabajo, en la sociedad, yo creo que no terminaríamos. ¿Ya? Vamos a leer el pasaje paralelo de esto que está en Lucas. Déjenme buscarlo. Si alguien me ayuda. Parece que lo encontré. Parece que es Lucas 19, 26. Déjenme verificar si es Lucas 19. Sí, Lucas 19. Aquí les voy a comprobar de que lo que dice Pablo en 1 Corintios, que dice, el que siembra en debilidad, ¿cierto?, va a cosechar o va a resucitar en potencia o en poder. El que siembra, ¿cierto?, en vergüenza va a resucitar en gloria, que tiene mucho que ver con lo que sembremos acá, no lo vamos a disfrutar acá. Lo vamos a disfrutar en el tiempo venidero, en el reinado, y que tiene que ver con reinado, con la actividad que vamos a tener en el reino y con la autoridad que vamos a tener en el reino. Porque hay grados de autoridad, por eso que les hablé de coronas que tienen que ver con grados de autoridad y de reinado. Dice, vamos a ver. Este es un paralelo en Lucas 19, aunque está un poco diferente, ¿cierto? Pero va al mismo tema. Dice Lucas, ¿cierto? 19, 16. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues en lo poco has sido fiel, tendrá potestad sobre 10 ciudades. Allá decía, entra al gozo de su Señor, por eso que yo le hablé de que entrar al gozo de su Señor tiene que ver con entrar a reinar, que es el propósito principal de nuestras vidas, hermano. Ya somos salvos. ¿Cuál es nuestro propósito entonces si ya tenemos la salvación eterna? Porque hay muchos que tienen la esperanza en que el Señor me lleve al cielo. Y ese ya es el culmine. No, hermanos, si ya estamos en lugares celestiales, en nuestro espíritu. Esa promesa ya fue cumplida. Efesios 2. Es que la promesa de promesas que Dios nos da es que nos va a raptar. El arrebatamiento, la promesa de promesas que nos va a sacar del sufrimiento. Hermanos, en ninguna... Eso no es la promesa. La promesa es la resurrección, la transformación de nuestro cuerpo, el reinar con Jesús. Ser partícipes. Él dice, mi Padre me ha dado autoridad de regir las naciones con vara de hierro. Eso está en Apocalipsis. Y también dice, el que perseverara hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro como yo la he recibido de mi Padre. Está hablando de que va a compartir, va a ejercer esa autoridad junto con nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Para qué trabajamos? ¿Para ser raptados? ¿Para irnos al cielo? Si ya somos salvos, eso ya está ganado por el sacrificio de Jesucristo. ¿Para qué luchar? ¿Para qué trabajar? Para reinar, para ganar los galardones, para ganar las coronas, que por la gracia del Señor Jesucristo están a nuestra disposición. No es que sea por obras,
Porque si no fuese por la gracia y el sacrificio del Señor Jesucristo, por muchas cosas que hiciéramos buenas, no tendríamos ninguna chance de alcanzar ningún galardón. Por eso que es por gracia. Pero son condicionales. Entonces, y vino el otro diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades, autoridad, potestad, gobierno. Cuando venga el Señor Jesucristo a establecer su reino físicamente aquí en la tierra. Vamos a ver. Y vino el otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre necio, tomas lo que no pusiste, ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo, sabías que yo era hombre recio, y que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco? Y yo viniendo lo demandara con el logro. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas el que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que la autoridad, porque ellos tenían las 10 minas, pero las 10 minas eran de su señor. En la parábola de los talentos, que podríamos decir que es un paralelo a esta, que habla de el que tenía 10, el que tenía 2, o sea, el que tenía 5, el que tenía 2, aquí habla de el que tenía, de que uno la multiplicó con 10, etcétera, etcétera. Pero es en sí misma la misma esencia de la parábola. Entonces, está hablando de que las minas no eran de él, los talentos no eran, la influencia que Dios nos da. Por eso que estos talentos, estas minas tienen que ver con la influencia, la oportunidad que tienes de ser influencia. Si vas a ocupar esa influencia correctamente, la vas a explotar al máximo para influenciar divinamente a los demás. La vas a explotar al máximo para hacerlo carnalmente, corruptamente, para herir a los demás, como dice que el buen siervo y del mal siervo, que el mal siervo, como vio que su señor tardaba, empezó a herir a sus consiervos. Ahí está hablando que estoy usando la autoridad que le dio el Señor al mayordomo para cuidar sus bienes y darle el alimento a su familia, a sus siervos, administrar sus bienes, lo usó mal y empezó a herirlos. Lo mismo hacemos con nuestra influencia sobre nuestros cónyuges, sobre nuestros hijos, sobre nuestros prójimos más cercanos, cuando lo usamos mal. ¿Ven que toda la Biblia se relaciona, hermanos? Entonces, la usamos mal, estamos malgastando nuestro talento. Por eso que yo digo que el talento es influencia. No es que parte de esa influencia viene con los dones, con los talentos naturales que Dios nos da. Porque yo muchas veces en el mundo tengo influencia porque tengo talentos, dones naturales quizás, para poder enseñar, para poder explicar, para poder ser líder, para poder llevar un grupo, para hablar, para entender, para escuchar, para comprender problemas, para la resolución de problemas, etcétera, etcétera, que quizás es un don innato que también se puede ir practicando y que también se puede ir formando. Pero todo eso, esa influencia y los dones espirituales, de discernimiento, de lengua, de profecía, ¿cómo los uso? Porque esos dones son para influenciar, para edificar. Entonces, el talento en sí no es el don, sino es la influencia, el grado de influencia que me da lo que Dios me ha dado. Ese es el talento, esa es la mina. ¿La estoy haciendo multiplicar? Y no es multiplicar almas necesariamente, aunque es parte de eso, sino que es cómo yo ocupo esta influencia, cómo yo ejerzo esta influencia que Dios me ha dado, incluso hasta en mis talentos naturales. Por eso que les digo que lo natural se siembra en incorrupción, resucitará en incorrupción. Entonces, estamos sembrando para lo postrero, para reinar con Jesucristo. No todos vamos a reinar igual con Jesús. Sembremos. Parte por las cosas que aparentemente son más mínimas. Tu responsabilidad es más fácil. Escuchar a tus hijos, amar a tu cónyuge, perdonar a tu cónyuge, hablar con él, cambiar tu actitud con tu esposo, cambiar tu actitud con tu esposa. Trabajar porque tu esposa se desarrolle al máximo. Que las esposas trabajen para hacer una ayuda idónea en el sentido que su esposo pueda alcanzar los propósitos que Dios tiene para él en lo espiritual y en lo natural.
Miren, hermano, si no fuese por mi esposa, yo no sería el hombre que soy. Yo no sería un profesional. O quizás sí tendría una profesión, pero quizás una profesión que no me permitiría tener el nivel adquisitivo que tengo el día de hoy. Si no fuese por mi esposa. Ella no solo ha sido una contribución para mi condición espiritual, sino natural. Cómo vestirme, cómo expresarme muchas veces. El profesional que soy ahora y el trabajo que tengo ahora, donde he podido desarrollar muchas habilidades que pensé que no tenía y que Dios me ha dado, ha sido gracias a su contribución en cosas que son naturales. Ella ha sido espiritual y ella está sembrando en ella para el reino. Porque la influencia que Dios le dio sobre mí la está usando para bien. Un ejemplo. Amén, amados. Entonces, está hablando de reinar. Y como vemos, y con esto sí voy a terminar, hermano, la mina que le dio no era de él mientras la estaba trabajando. Pero ¿qué dice acá en estos versículos bíblicos en Lucas 19? De que dadle la mina de el que tenía una al que tiene 10 minas. Y dice, pero Señor, tiene 10 minas ya. ¿A quién pasaron a ser las minas después? Del mismo que el Señor se las había pasado para administrarlas, el mismo Señor se las dio. Por eso que es influencia. La autoridad que Dios te dio, cómo la ejerciste, cómo la usaste, cómo la administraste, porque somos administradores. La influencia que tienes es representativa de la autoridad de Dios. Cuando un gobernante, cuando un político, cuando un padre de familia, cuando una esposa, cuando un esposo, cuando un jefe, cuando un supervisor, cuando un profesor, etcétera, etcétera, ejerce una mala autoridad, está dando mal testimonio de Dios, aunque no sea cristiano. Y eso lo resiente el corazón humano, que fue hecho para recibir la autoridad de Dios, aunque no sean convertos. Lo resiente el corazón humano. Por eso que hay mucha gente que está amargada con Dios, sin saber ni siquiera por qué. Porque donde debería recibir la autoridad que le diera amor, o que obrara en justicia, etcétera, etcétera, ha obrado en injusticia, por lo tanto hay una amargura, hay un cuestionamiento de por qué Dios es tan malo, etcétera, etcétera, y un montón de cosas. Porque la influencia, la autoridad que Dios determinó para el ser humano fue para ser una representación de la autoridad divina, porque es una autoridad delegada. ¿Cuánto más las autoridades espirituales que Dios nos da? Amén, amados. Así que lo mismo que Dios nos dio ahora para administrar, el grado de influencia que Dios nos ha dado, si no somos fieles en lo poco, Dios no nos va a hacer crecer en grado de influencia y autoridad. Nosotros nos podemos saltar peldaños y ejercer autoridad carnal, creer que tenemos autoridad y levantar una congregación, o no sé, hacer un montón de cosas, ¿cierto? Y puede ser que no lo estemos haciendo a la voluntad de Dios. Y que no estemos realmente usando la autoridad que Dios nos dio, que nos estemos adelantando, porque Dios va paso a paso. Por eso que muchas veces no crecemos. Tenemos un llamado al ministerio y pareciera que no llegara nunca. Bueno, hay casos donde es un proceso y donde es necesario esperar para ser formado. Pero muchas veces ha llegado el tiempo y no pasa nada porque nosotros no hemos avanzado. Y Dios sabe que es más peligroso tirarlo a la piscina. Es más peligroso que, por último, que se quede estancado hasta que avance. Porque mientras más autoridad, más responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor, que esta palabra se siembre en nuestros corazones, Señor. Que podamos, Señor, entender la necesidad de establecer tu voluntad aquí en la tierra, en cada aspecto de nuestra vida, porque así se va a estar estableciendo el reino de Dios en nuestra vida. La necesidad de sembrar en lo espiritual para poder cosechar vida eterna, aquí y ahora, y más aún en el tiempo venidero. Queremos reinar contigo. Ayúdanos a sembrar para el reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.